Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Comenzamos un programa más de Ñande Yara Ñe. Estamos como siempre procurando llegar a todas las familias en este estudio bíblico de Ñande Yara Ñe que proponemos estudiar, conocer, afianzarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. En la medida en que conocemos esta macroestructura, porque no podemos tampoco llegar hasta los últimos detalles, ¿verdad?, en el corto tiempo que tenemos, y también por el estilo, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico así en forma televisiva. Pero por lo menos procuramos reflexionar sobre los elementos más importantes de la palabra de Dios. Hemos iniciado con el libro del Génesis, después de haber hecho toda una introducción sobre este curso bíblico para entender. No se olviden que para comprender bien la Biblia necesitamos entrar dentro de un contexto histórico, es decir, en la macroestructura, decíamos recién. Y esto lo entendemos como una experiencia del hombre con respecto a Dios, es decir, que el hombre piensa, mira, ve, observa, vive, experimenta sobre todo su relación con Dios desde su propia vida, desde su propia experiencia. Y es eso lo que después poco a poco se va pragmando, se va poniendo por escrito. Son los primeros ketubim, ¿verdad?, lo que van entrando, las primeras reflexiones, los primeros escritos dentro de esta gran colección que tenemos de la Biblia. Hemos ya reflexionado en los primeros capítulos. Si ustedes quieren ver también los primeros capítulos de nuestro curso bíblico, pueden volver a mirar en Facebook, Ñande Yara Ñe. Ahí van a encontrar todos estos momentos de reflexión, todos estos momentos de estudio que estamos haciendo en forma muy familiar, en forma muy cercana. Y hoy queremos continuar ya con el capítulo 15 del libro del Génesis. Estamos reflexionando todo el hablar de Dios, el comunicarse de Dios y el entender también del hombre que se abre a esta voz de Dios. En el capítulo 15 del libro del Génesis, espero que también todos tengan su Biblia, todos tengan ahí un cuadernito para ir anotando, ir estudiando, y entonces podamos seguir reflexionando en la medida en que vamos concluyendo un capítulo. Después ustedes tengan el tiempo, tómense el tiempo para volver a leer, volver a repasar, incluso vuelvan a adentrarse más, a enriquecer más, porque en el corto tiempo que nosotros tenemos aquí nunca podremos decir todo. Hay muchas otras palabritas, muchos otros lindos versículos, ¿verdad?, que nos van hablando y que se pueden seguir profundizando. E incluso después sabemos también que en el estudio bíblico siempre encontramos diversas posiciones, porque con las ciencias auxiliares nosotros encontramos una riqueza impresionante cuando entramos dentro de ese contexto donde se va escribiendo la Biblia, cómo el hombre va experimentando el hablar de Dios. Bueno, entonces leemos un poquitito el capítulo 15 y vamos reflexionando qué es lo que nos quiere decir el autor sagrado. Hacemos una exégesis primeramente, lo vamos profundizando y después también procuramos siempre hacer un poco de hermenéutica, es decir, ir entrando hasta nuestra propia vida. Procurar que todo lo que vamos diciendo también pueda ser para nuestra realidad, que la podamos aplicar. Porque este es el objetivo de un estudio bíblico, ¿verdad? En la medida en que vamos comprendiendo, también lo podamos vivir principalmente, también nos podamos llamar a ese sentido crítico de nuestro caminar religioso, de nuestro caminar en relación con Dios. El capítulo 15 del Génesis nos habla de la promesa de Dios a Abraham. Recuerden que aquí el nombre de Abraham aún no ha cambiado el nombre, Abraham.
Dios que hace una alianza. Hoy en este capítulo 15 vamos a ver Dios que llama entonces, Dios que da su promesa. Hemos reflexionado en los capítulos anteriores sobre la palabra berit, que sería la palabra alianza para nosotros, es decir, este pacto que hace Dios con Abraham. El pacto que hace Dios en síntesis a través de Abraham con nosotros mismos, si lo vamos a aplicar ya a nuestra realidad. El pacto de Dios, la alianza que hace Dios con su pueblo. Y dice así el capítulo 15, versículo 1. Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. Nosotros recordamos que el capítulo 14 que hemos estudiado era presentado a Abraham como rey, nada más y nada menos que como un rey, o incluso más que un rey, porque la historia, recuerdan anteriormente, es que Abraham va detrás de cuatro reyes que habían destruido Sodoma, y ellos lo llevan en el cautiverio al sobrino Lot, con toda su gente, con toda su riqueza. Recuerdan muy bien esto, ¿verdad? En el capítulo 14. Pueden volver a mirarlo y volver a recordarlo. Y ante esta situación, cuando Abraham es alertado, es avisado de esta situación, claro, él enseguida corre, va detrás, busca recuperar, salvar a su sobrino Lot. Y en esta lucha con estos reyes, imagínense, 4 reyes, y Abraham con un pequeño grupo los sorprende, los ataca, hace una guerra, pero como lo toma de sorpresa así rápidamente, Abraham justamente logra vencer esta guerra contra estos 4 reyes. Es impresionante, es una cosa, ¿verdad?, que para nosotros es como pelear, no sé, Paraguay contra los Estados Unidos, que le presenta la guerra y sin embargo va y vence, ¿verdad? Bueno, es decir, que tiene toda la fuerza y toda la potencia. ¿Por qué? Porque Dios está a su lado. Y después ya conocemos esa historia, ¿verdad? Esta historia que nos va narrando y que nos va diciendo simplemente lo que significa teológicamente que a nosotros nos interesa. Incluso aquí Abraham tenía esta famosa frase tan linda para nosotros, que también teológicamente lo podemos ir aplicando siempre dentro de nuestra hermenéutica, ¿verdad? Dame ánimas cetera tolle, es decir, dame las personas, quiero las personas, lo que quiero recuperar. Todo lo demás, es decir, las cosas mundanas, las riquezas, pueden quedárselo a ustedes, repártanse ustedes el botín. Pero Abraham pide sobre todo por las personas. Primero pide por su sobrino, ciertamente, ¿verdad? Lot, a quien lo recupera. Y también después por toda la gente, o sea, todo ese plantel, ese equipo que trabajaba con Lot y que también, de cierta manera, es de su parentesco. Bueno, esto es muy interesante. Incluso San Juan Bosco, que es el padre y maestro de los jóvenes, justamente, él como sacerdote había elegido este lema para su lema sacerdotal. Dame ánimas cetera tolle. Lo que quiero son los jóvenes. Lo que quiero es verdaderamente las almas de estas personas. Lo que quiero es trabajar con los jóvenes, dar hasta el último aliento de mi vida por los demás. ¿Se dan cuenta entonces? Eso ya es actualizar, es decir, ya ponerlo a nuestra propia vida. En este caso tenemos la actualización de un santo del 1841, cuando Don Bosco el 5 de junio se ordena sacerdote, ¿verdad? Entonces elige este lema sacerdotal. Pero nosotros estamos en el 2018 y bueno, cada uno puede ir pensando qué significa para él el dame ánimas cetera tolle. Lo que me interesa son las personas. Lo que quiero es verdaderamente salvar a los demás. Lo que quiero es verdaderamente ofrecer, ¿verdad?, lo mejor de mí mismo para que las almas, o mejor dicho, las personas puedan ser salvadas. Bueno, eso es lo que estábamos reflexionando nosotros anteriormente y lo que está por detrás cuando nos dice aquí, después de estos acontecimientos, después de lo que había sucedido, ¿verdad? Abraham que vence, incluso en su camino ya de retorno, al llegar frente a Jerusalén, es muy interesante, está ahí el valle, ¿verdad?, donde comienza actualmente el valle Kidrón o Cedrón, que nosotros conocemos. Ahora, rutas maravillosas ahí encontramos en Israel, en Jerusalén, una ciudad modernísima como Jerusalén, ¿verdad? Estuve más de 10 años ahí viviendo, por lo tanto conozco esos lugares hermosísimos, ¿verdad? Y ahí nos muestra también, ¿verdad?, y nos dice justamente lo que encontramos en este lugar. Encontramos cuando Abraham se encuentra nada más y nada menos que con Melquisedec. Hemos explicado también, hemos hablado del significado de un encuentro así con un personaje tan importante como es
Melquisedec. Melech, que en hebreo significa rey, ¿verdad? Sedec es la justicia. Y nada más y nada menos que aquí con Abraham, que se le presenta el pan, el vino, todos estos elementos que después serán reutilizados, pero como una relectura que nosotros hacemos ya para el Nuevo Testamento, ¿verdad? El rey de la justicia es el que se encuentra con Abraham. Y en este diálogo hermosísimo que tienen entre estos dos personajes, ciertamente que a Abraham se le está presentando como un personaje muy importante. Según el estudio bíblico que nosotros podemos hacer, podemos decir y podemos entender claramente que es una forma de justificar, digamos. Esto se llama etiología, para no utilizar esa palabrita que es un poco muy fuerte, ¿verdad? Si no lo entendemos desde el ambiente teológico religioso. Es decir, desde dónde viene es la forma de responder al problema de la monarquía. Está viniendo entonces desde dónde el querer de Dios que exista un rey en el pueblo de Israel. Esto lo vamos a ver recién en el libro de Samuel, cuando comienza a desarrollarse plenamente la monarquía, capítulo 8, 1 Samuel, ¿verdad? Incluso antes van haciendo eso, pero de a poquito como que van echando esa semillita para que después pueda ir naciendo y creciendo. Muy bien, entonces vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo muy hermoso del libro del Génesis. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, casi Humaitá. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza
permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos volviendo de nuevo con Ñande Yara Ñe'e. Estamos desde el Génesis capítulo 15. Queremos agradecer siempre, no nos olvidemos, como decía San Juan Bosco, el adorno más lindo del corazón de un joven y de una persona, dice, es el agradecimiento. Ese es el adorno, es la flor más hermosa que puede tener el corazón de una persona. Ser agradecidos. Primero ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos con Dios. Hay personas que se dicen ateos, hay personas que no quieren saber nada de Dios y bueno, esos son mal agradecidos, porque su vida, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene nuestra vida? Y viene de Dios, viene de Dios. Diga lo que diga, la vida viene de Dios. Esto es muy importante, entonces ser agradecidos. Pero nosotros queremos agradecer también en un sentido más antropológico, en un sentido más también de apoyo que recibimos de las personas, de las casas comerciales, de las personas cristianas buenas, también de aquellos que nos están ayudando económicamente, para que todos los días podamos hacer esta horita de reflexión bíblica, para que podamos conocer en lo profundo lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Y para que no nos llevemos, ¿verdad? Dejemos llevar por falsas instrucciones, incluso que nos confunden a todos. Entonces, hacer una cosa sistemática, presentar verdaderamente desde un aspecto muy antropológico y desde un aspecto religioso profundo, cuál es el significado y el mensaje de la palabra de Dios. No tomar el libro como algo caído del cielo, ¿verdad? Y como algo que se nos impone, como que Dios escribió todo con su dedito allá en el cielo y ahora nos tira este ladrillo, este libro, para que comencemos a leer. No, es justamente al contrario. Es de una experiencia profunda, de angustia, de tristeza, de alegría, de algarabía, de todo lo que significa triunfo, acción de gracias. Aquí encontramos en la Biblia todos los estados de ánimos y situaciones de los hombres. Y esta es la historia de la salvación, es decir, Dios que va escribiendo en nuestra propia historia. Y de esto tenemos que estar muy atentos para no dejarnos embaucar por personas que solamente buscan otros intereses con el aspecto luminoso y con el aspecto religioso. Lo religioso responde siempre al aspecto antropológico. Si nosotros no somos personas más dignas, más humanas, más cercanas, quiere decir que nosotros no estamos en el buen camino del entendimiento de la palabra de Dios. Porque Dios lo que quiere es recuperar siempre nuestra dignidad creatural, como criaturas, creados por Dios, a imagen y semejanza suya, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces con Ñande Yara Ñe'e, después del dar gracias a todos nuestros auspiciantes y a las personas que nos ayudan. En este capítulo 15 decíamos que la palabra, después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión. La visión quiere decir que aquí hay, este es un término religioso, ciertamente, es un lenguaje religioso. La visión significa mirar un poquitito más allá. Quiere decir que no nos quedamos simplemente en lo observable,
no nos quedamos simplemente en lo tangible, en lo que tocamos todos los días, sino que proyectamos todo lo que nos rodea, pero desde un aspecto también religioso, darle el sentido, de dónde viene, qué significa para nosotros. Y esta es entonces la expresión que Abraham tiene una visión, ve algo más, es como una intuición profunda, ¿verdad?, de todo el camino que él va haciendo. Nosotros también cuántas veces decimos lo mismo, ¿verdad? Tuve como una visión, ya allí proyectágina, allí cuasei nada más, para ñande yaras y sea ñande, al cual cabo, oiga tu ñande, al pegue ñande ña mañana ya esa moto para aguatata, para ñande yaras y sea ese. Incluso cuando nos pasan ciertas cosas, ñande jate cuyare cuaoya y la ñande visión, en el sentido de que proyectamos y decimos, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a través de esto? ¿Qué es lo que Dios me está comunicando a través de ciertas manifestaciones muy profundas dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, dentro de nuestras reflexiones también? ¿Y qué es lo que le dice Dios en esta visión? ¿Qué es lo que Abraham comienza a entender y a encontrar desde esta visión del Señor? Le dice en primer lugar, Abraham, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Según en Guarajina, porque sé ahí el que te voy a proteger es el escudo entonces que se presenta al Señor. Tu recompensa será muy grande. Aquí entonces hay una promesa muy importante. La promesa de la recompensa, es decir, algo que yo te voy a dar. ¿Y cuál va a ser el algo que yo te voy a dar? A ni que naña pensate y plata me imagina, tena oro me imagina, ¿verdad? Sino que hay muchas cosas más importantes que todo eso, ¿verdad? Y eso nosotros lo sabemos muy bien y lo manejamos también muy bien. Es la felicidad, es la dignidad propia de realizarnos como personas, es el encontrarse plenamente como criaturas. Y en esa medida también tener ese relacionamiento profundo con las demás personas, en nuestro diálogo, en nuestro encuentro, de familia, de comunidad, de país, donde nosotros nos entendemos, nos queremos y todos, ¿verdad?, nos apoyamos. Desde Hechos de los Apóstoles, que es post-resurreccional, es decir, después de la resurrección de Cristo, nosotros entendemos, ¿verdad?, la centralidad siempre en la persona de Cristo, porque también el Antiguo Testamento después se centra en la persona de Cristo, donde Dios realiza estas promesas justamente, y que nosotros estamos diciendo, tu recompensa será grande, está apuntando a esta felicidad total del hombre, el encontrarse en su propia dignidad, que el hombre verdaderamente pueda decir, bueno, yo soy esto que Dios me ha regalado. Yo soy esto que Dios me ha dado. Pero vean, entonces ya pona la ñandera pe. Ya yo hanguay se peñan de yara hoy potaba. Va lo potase wihina. Y por eso le da esta frase, el no temer, que el Señor es un escudo y que será una grande recompensa la que va a recibir Abraham. Después, en el versículo 2, continúa de este capítulo 15, Señor, le responde Abraham. Cuando venye bueno mala diálogo, y najate cuñan de yara o promete chupe, pero jate cuñan de yara o la pareía, y najate cuje y ante chupe, ando y coijina. Porque cuando ella ya está da chupe Abraham, vaya a responder y mira chupe. ¿Para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Va y peñan de yara. Tengo se mota de país. Deco la misma cosa en el capítulo 12, ya estudiamos cuando Dios le llama que salga de su tierra, decíamos, deja esa tierra donde tú estás viviendo, la casa de tu padre, ahí donde te estás arraigando, y ve al país que yo te mostraré. Y por eso yo te voy a regalar, haré de ti una nación grande, te bendeciré. Y vamos a llueve. En el capítulo 15 y vuelve a retomar y Dios de nuevo le llama y le está haciendo una promesa. Entonces podemos preguntarnos, ¿verdad?, si fuimos siguiendo el hilo de lo que está sucediendo aquí en Ñandega Tuña por Ando allá. Pero hay que la Ñandeyara y sea. ¿Por qué me está diciendo de nuevo esto el Señor? ¿Qué es lo que me quiere con esto proponer, verdad? Porque me dice que no tema, que Él será un escudo,
y que mi recompensa será muy grande. ¿Listo? Muy bien. Entonces se replica, ¿para qué me vas a dar algo así? Si yo sigo sin tener hijos. Entre las 3 promesas más importantes que Dios le da es justamente dejar la tierra, pero te voy a dar la tierra que te mostraré. Es decir, la nación que pongo a tu disposición, toda la tierra en tus manos. De Emuacana, era Hañande, Cotaba Metan, de este pueblo que estará contigo. Y es este pueblo con quien vos vas a formar, ese pueblo que yo quiero. Tú serás mi pueblo, tú serás mi nación, yo seré tu Dios, Ñande Yara. ¿Se acuerdan? Vuelvo un poquitito más atrás todavía para que no se me olviden, por favor, que es muy importante dentro de la macroestructura. Era justamente para solucionar el problema crucial que se había formado después del Génesis 3:5. Ustedes serán como dioses. Entonces, el hombre que quiere prescindir de Dios es autosuficiente. Que venían de Yara, no hacemos la voluntad de Dios, sino que estamos buscando solamente nuestros intereses. Incluso en este sentido, nosotros muchas veces utilizamos la religión para enriquecernos, ¿verdad? Con el diezmo, enriquecernos con otras cosas, ¿verdad? Pero siempre utilizamos, o si no, a la gente. No, la palabra de Dios, el encuentro con Dios, no es para eso. El encuentro con Dios es para liberarnos como personas y sobre todo para ayudarnos como comunidad justamente a vivir la dignidad plenamente. Y entonces aquí cuando le está diciendo, Señor, ¿para qué me darás algo así si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco? Bueno, con esta pregunta tan interesante vamos a ir a un corte, unos minutitos, y volvemos enseguida para continuar nuestra reflexión con Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yara Ñe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y estamos volviendo para responder a esta pregunta tan importante que hemos dejado picando allí, ¿verdad? Está picando esa preguntita que Abraham mismo le hace al Señor y le dice, ¿verdad? Porque el Señor le vuelve a prometer.
No temas, Abraham, soy un escudo para ti, espectacular, y ponan página para Ñande Yara. Y tu recompensa será muy grande. Pepe Gatu, hoy la ñepa, alleva. Diga tú, hasea ponatande Ñande Yara, añe ponatande. Manapico hereta se que tu recompensa será grande. De picoreme ese plata, de picoreme ese herencia, va el areme ese en síntesis es lo que le está diciendo aquí a Abraham, ¿verdad? Pero dice, Señor, todo eso no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Para qué pico me darás algo así si yo sigo sin tener hijos? Es decir, el aspecto de la descendencia. Si coñan de yara no le coimba bebé, de gore promete que sea no cumplir en día. Cuando este bebé sea no y no coabe. Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Ese esclavo que está viviendo conmigo, pese que tengo imagina pero coache en día, oye pues te la se japona etcétera porque sienda será sienda será sienda le coi a bebé. Ya le coche envíe conmigo, a ver, si ya se tú llama, la se envíe con en mima veí, amba ella ya potaña de yar. Hace botado y donde coerema cuesere metas hacia la descendencia. Pero ¿para qué ahora yo quiero riqueza y grandeza si es que vos no me das descendencia? Qué importante que es esto de la descendencia, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado en un momento también dentro del capítulo 6, justamente. Ustedes pueden seguir buscando en Facebook, porque ahí está todo. Ñande Yarañe es Facebook, APGKPP, o Invetejina la Ñande Engüe, y ella puede ¿verdad? En nuestros cursos bíblicos, porque esto lo estamos haciendo de una forma sistemática. Y ahí nosotros hablamos de los Toledot, Yaekuri, de la descendencia, lo importante que es la descendencia, ¿verdad? Porque tenemos que ubicarnos también históricamente y culturalmente, que ellos no tenían todavía en este momento el concepto de resurrección. El concepto de resurrección va entrando poco a poco y es esa respuesta, ¿verdad?, antropológica, fortísima, que nace desde esa lectura y como Dios se va revelando, e incluso con la resurrección de Cristo, ¿verdad?, que es el centro de nuestra vida y de nuestra historia, ¿verdad? Entonces el descubrir a Cristo, que es la revelación de Dios mismo que entra y se encarna en nuestra historia, ¿verdad? Bueno, pero todo eso es un proceso, se dan cuenta, todo eso es un camino, Dios que va escribiendo con nosotros en nuestra historia, experiencias del hombre con respecto a Dios. Y entonces, decíamos que aquí por eso medio oñe muy lento y na Abraham. Vaya que de yara oñe muy no tan de hoy porque de se mota el pateo cuñan de yara la pareja de ella poi la erea. Y entonces fíjense lo que encontramos en el versículo 3 ahora del Génesis 15. Dice, después añadió, tú no me has dado un descendiente. Abraham sigue entonces, sigue hablando con Dios. El descendiente que me habías dicho. Y un siervo de mi casa será mi heredero. Es decir, Abraham pisa tierra. Abraham le dice concretamente, muchas lindas promesas, me dices que mi recompensa será muy grande, pero hasta ahora, Señor, yo sigo esperando. Hasta ahora, tú no me has dado ese descendiente que tú me habías dicho que yo iba a tener. Entonces llegó a ver a Aroína. Así mire, coabe, los Aroína no ndie. Aroína se va ella boicota de Yupea porque si ya se tú llama, hacer en Vireco, Inguayma Abey. Y además, no es solamente que es anciana Sarai, sino que también Sarai sabemos que es estéril. Entonces, viene la pregunta aquí. ¿Cómo es que Dios está prometiendo algo ante la misma naturaleza, ¿verdad? Contra la misma naturaleza? Porque Dios entonces le está prometiendo a Abraham algo muy grande. Verdaderamente es algo demasiado grande, porque prometerle que tendrá un hijo, siendo ellos ancianos y al mismo tiempo sabiendo que Sarai es estéril, entonces quedamos con la pregunta más biopea. Oye, pucapani donde eres ella, lleva. Porque para nosotros en la lógica humana esto es imposible. En la lógica humana no entra en nuestra cabecita. Y después en el versículo 4, que mañana por aquí, me precogina la pende Biblia, lleva. Dice en el 4, y el Señor le dirigió esta palabra. Importante como el autor sagrado siempre insiste y nos presenta cuando hablan los personajes. Es una forma de subrayar, y el Señor, sinceramente, es el que le está hablando ahora. El Señor es
quien dialoga entonces aquí con Abraham y le va a decir su propuesta, o le va a decir cuál es su decisión, mejor digamos, desde Dios. No, le dice, ese no será tu heredero. Pendere a Hinabea, Eliezer, peandajemo ailan de heredero. Va heredera. Tu heredero será alguien que nacerá de ti, alguien de tu propia sangre, alguien de tu propia genética. Hijo tuyo, entonces, será justamente el que va a heredarte. Y esto es importante tenerlo en consideración, ¿verdad? Porque justamente lo que Abraham en este momento le está cuestionando al Señor es: ¿para qué tanta riqueza? ¿Para qué todo lo que tú me quieres bendecir y regalar si después todo esto queda en la nada? No va a ese heredero que es hijo mío, que es de pura sangre, que es a quien yo le tengo que dejar todo, ¿verdad? Desde mi descendencia. Y por eso le va cuestionando. Pero el Señor le dice: no, Abraham, ya me tande, a mí ya voy a pedir, ya se tande. Entonces ya no minte, ya pota la tapé, ya pota la proceso. Aquí está siempre la Biblia nos va a hablar de un proceso. La conversión, el cambio, el encontrarse con Dios siempre nos lleva a un proceso. Es ese proceso el que nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Para llegar después al final, tenerlo a Dios. Es ese proceso entonces tan importante en la vida de cualquiera de nosotros, como vocación de vida humana, como vocación de vida cristiana, como vocación de vida religiosa, como vocación de vida sacerdotal, como vocación de vida laical. Siempre caminar. Dicatuña de la ya llego pensante maoi, handicatumo aveima a cambiar. No, todo podemos cambiar en la medida en que nosotros tenemos esta fuerza de Dios, el Espíritu de Dios que nos toca, que nos renueva, y desde ahí comenzamos a hacer el proceso. Es decir, que no podemos estar esperando un milagro que nos cambie totalmente de por sí, el milagro en sí mismo. No. El milagro es un milagro en la medida en que cambia tu mente, te cambia el chip, tu manera de pensar, y desde ahí entonces vos vas a comenzar a hacer tu camino de cambio. Ñandejina la responsable, ñande ya no descansamos, ñande ya no me embaiten, ñande ya lleva ñande na imbama ñande, aupea dice ina ya yekua pama va eva la ya pona, aupea la ñambo guata vaina. Ñambo guata allá, pepe ya yujuta hina peñan de yara yerurea ñandebe hamba esa pa ya puana veía lleva. Entonces ese es el llamado verdadero que le está haciendo aquí, ¿verdad? Porque él se encuentra, ¿verdad? Y dice: tú me has dado no me has dado un descendiente, un siervo de mi casa, un esclavo, ese será mi heredero. Y el Señor por eso le responde: no, ese no será, sino que será alguien que salga verdaderamente de tus entrañas, es decir, que salga verdaderamente de tu matrimonio, que salga verdaderamente de ese encuentro personal tuyo, de tu de tu genética con Sarai. El 5 nos dice: y luego lo llevó afuera y continuó diciéndole. Entonces, le va a decir y le va a confirmar. Aquí está siempre esa palabrita berit, ¿verdad? La promesa que nosotros encontramos de parte de Dios. Ahora, ahí cuando le tiene a la noche, oscuro, todos salen afuera de la carpa y le dice: mira hacia el cielo. Emañamina peguate. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque cuando uno está en el desierto, por ejemplo, el desierto de Judá, les invito verdaderamente a hacer alguna vez alguna experiencia, ¿verdad? Pero hay que hacer una experiencia linda, ir ahí y estar, mirar, rezar, reflexionar desde la palabra de Dios. Anila ya antes de turismo, ya mañana, a ver, no, hacer cosas buenas, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad y ese encuentro con el Señor es una cosa magnífica, espectacular. Mira, le dice, hacia el cielo, Hashamain, y si puedes, cuenta las estrellas. Si puedes, cuenta las estrellas. O sea que le está pidiendo lo imposible, y al mismo tiempo, al pedirle lo imposible, le está también prometiendo lo imposible.
Y añade aún el Señor, así será tu descendencia. Coabe la promesa. Coabe e habrán eso que yo ya te había prometido, habrán eso que nosotros ya habíamos hablado, aquí se va a cumplir. Por eso le dice, así será tu descendencia. Abraham creyó y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. Esta partecita que nosotros encontramos de que Abraham cree y esta será contada para su justificación es la que después, más adelante, también lo va a utilizar San Pablo. Y lo va a utilizar justo en este sentido de que es importante el aspecto, como decimos nosotros en el término de San Pablo, un aspecto parenético. Parenético se dice consecuencial. Lleva. Entonces, upeoye yapota, pero en la medida en que vos lo vivís, entonces eso es consecuencia de tus acciones. Vamos a hablar entonces enseguida sobre este aspecto y volvemos con más ñande yara ñe. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Cuando el Papa Francisco era aún conocido como el Cardenal Bergoglio, solía visitar la iglesia de San Luis de los Franceses para admirar estas obras de Caravaggio. Esta, la vocación de San Mateo, es su preferida por su especial significado. Mateo era un repudiado por el pueblo de Israel, ya que se encargaba de cobrar impuestos a los israelitas y de dárselo a los romanos, pero Jesús vio en él algo que el resto no veía. Jesús, que se fija en nosotros y que nos llama desde nuestras debilidades, da el ejemplo al llamar a Mateo y al sacarlo de este lugar donde él estaba, de su mesa de cobranzas, para hacerlo un apóstol. Y el Papa ha comprendido esto, que el Señor no llama a los dotados, sino que dota a los que llama para ponerlos al servicio de la Iglesia. El lema que escogió Francisco cuando fue elegido Papa, Miserando atque eligendo, comenta precisamente el episodio evangélico de la vocación de San Mateo. Le miró con sentimiento de amor y le eligió. Refleja un mensaje tan significativo para el Papa que un taller de Perugia, una pequeña ciudad italiana, le quiso regalar una copia para que la pudiera tener en el Vaticano usando las mismas técnicas y colores que la obra original. Esta obra actualmente se encuentra en Casa Santa Marta, donde el Papa oficia misa todas las mañanas. ¿Qué pasó en ese momento en que el Señor lo llama y que él se levanta y sigue? No lo sabemos. Jesús llamándolo y Mateo diciéndose a mí, y él debe haber pensado, ¿cómo a mí? Si soy un despreciado, soy un pecador. A ti te estoy llamando. Y yo creo que eso es lo que al Papa lo golpeó profundamente en el corazón e hizo que esta pintura deviniese un lugar especialmente de piedad para él. Ese dedo con el que Jesús llama a Mateo recuerda el mismo gesto de la obra de la creación de Adán de Miguel Ángel de la Capilla Sistina del Vaticano. Y es que el mensaje viene a ser más o menos el mismo. Todos están llamados a ser santos.
El Papa está contemplando diariamente esta vocación de Mateo, pero el que lo contempla con los ojos de la fe es capaz de ir más allá y darse cuenta que hay un llamado muy particular del Señor, que nos llama con misericordia. La iglesia de San Luis de los Franceses es la única iglesia en Roma con 3 obras de Caravaggio. Además de la vocación de San Mateo, se encuentra el martirio de Mateo y la inspiración de Mateo. Más de 2000 personas la visitan cada día y la admiración que despiertan sus obras 4 siglos después es más que evidente. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yara Ñe'e invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y seguimos con este bloque para continuar nuestra explicación con lo que hemos dejado. También en esa parte hemos dejado picando un poco el tema, sobre todo decíamos lo parenético que se usa desde la expresión de San Pablo, porque él utiliza este versículo del 15:6. Abraham creyó y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. Es la fe, ¿verdad? Es la fe, es el creer en el Señor. Pero Eva dice, porque algunas veces porque algunas veces, sobre todo los protestantes, nos dicen cuestión de creer, nada de tradición, nada de un camino con la iglesia, nada de un camino con la comunidad, no, ya púbea. Tenemos que estar muy atentos. ¿Qué significa la palabra creer? ¿Qué significa verdaderamente el adherirse al Señor? El adherirse al Señor o adherirse a Dios, por eso dice Abraham creyó, Peñan de Yarañe en Huepe. Quiere decir que él se dispuso, se abrió a Dios a hacer un camino, Y con la ñan de Yara, una cosa mágica. No, a Dios rogando y con el mazo dando. Es un aspecto también de nuestra fe. Entonces yo no puedo decir porque me fui a tocarle ahí a mi santo, o yo no puedo decir porque le recé nomás ya a Dios y le dije a Dios que me dé todo, o porque le recé y porque yo creo en Jesús y entonces con eso ya me estoy salvando. No, justamente San Pablo en este sentido, a pesar que después lo desvirtuaron muchísimo, Lutero no quiso decir realmente eso, como después se fue interpretando desde todas las iglesias, ¿verdad?, que se separaron, ¿verdad? No, no es esa la intención de Lutero. Justamente Lutero era un agustiniano, era un sacerdote agustiniano que buscaba y que insistía y decía, Eguerovía, tomando desde aquí, ¿verdad?, de lo que dice San Pablo, insistiendo. Pero cuando vos crees
¿Qué quiere decir el creer? Quiere decir adherirte al Señor. Pero cuando vos te adherís a alguien, ¿qué haces? Haces justamente eso que vos crees en esa persona. Ya de otra manera, y que tu amuecha la ñaño entiende por a mí, a lleva. De por ejemplo, ahora es al juro de Vireco. De ahora es al juro la de Mena. De como hay otros, de ella como hay, de moacanatimo, hay va bepe, va europea. Y justamente porque le amas, apega con la consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que te adherís, crees en ese amor de esa persona, te adherís verdaderamente. Apega con la ñande yara o yerurea ñande. Porque si tú creo, sí, cristiano en el Señor, ya ñande lleva. ¿A ver, socio? Haré ya por otra cosa, No, eso no es creer entonces. ¿Se acuerdan de esa otra expresión? Hace poco, ¿verdad? Estuvimos también escuchando de la palabra de Dios que nos decía, el que cree será salvo, dice. Y después en otro lugar que te decía, el que peca contra el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene salvación. Y por ejemplo, lleva. ¿Y qué quiere decir eso? El blasfemar contra el Espíritu Santo. Y es justamente no aceptar a Jesús, que es el centro, es creer en Dios. Por eso dice, Abraham creyó, desde aquí entonces lo están tomando. Es la relectura que se hace posteriormente. Entonces tenemos que estar atentos, no decir cualquier cosa. Casi utilicé otra palabra, no decir cualquier cosa. Por favor, estar atentos en este sentido. Porque cuando este versículo 6 está insistiendo mucho, Abraham creyó y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. ¿Qué es la justificación? Ahí dice la justificación. La justificación justamente quiere decir el hecho de que Dios nos salva, el hecho de que Dios nos redime, el hecho de que Dios nos ayuda para que nosotros seamos felices. Por eso es a Dios rogando, pero con el mazo dando. Vamos a hacer un camino. Incluso ante situaciones de desvirtuaciones que había en las primeras comunidades cristianas. Recuerden que está el gnosticismo, está el pelagianismo. Todas estas son desvirtuaciones ya en las primeras comunidades cristianas. Entonces, sino que hay que ir nomás a la fuente, entender bien lo que significa verdaderamente todos estos elementos y todos estos problemas, y desde ahí entonces vamos a comenzar a reflexionar bien y procurar encontrar el camino. La justificación justamente está significando que Dios nos devuelve nuestra propia dignidad. Es decir, en la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros hacemos ese camino, nosotros nos encontramos plenamente realizados. Mabache, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces, eso es lo lindo y eso es lo que nosotros tenemos que procurar encontrar, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos que volver a entender. Entonces, mirando todo estos primeros 6 versículos que estamos reflexionando en la alianza, en la promesa que hace Dios con Abraham, volvemos a tocar entonces, primero, cuando nos hablaba después de estos acontecimientos, quiere decir que la vida del cristiano, que la vida de nosotros, así como la vida de Abraham, después de acontecimientos de lucha, de guerra, pero de triunfo al mismo tiempo, después de encuentro con personajes tan importantes como Melquisedec, el rey de la justicia, el rey que le ofrece todo, o sea, lo considera como un rey también a él, que es una persona demasiado importante, quiere decir eso. Entonces viene este segundo elemento que nosotros estamos leyendo, que es la promesa de Dios. Algo que ya le había dicho, algo que ya había jurado Dios por su parte, como una invitación al principio, ¿verdad? Pero Abraham decía en ese capítulo 12, obedeció, ogendú, peñan de yara iba y cueshupe, el Shama Israel, cuando dice, ¿verdad? Escucha Israel, pero el escuchar que no es solamente del oído, decíamos, sino que la escucha atenta, que significa después una obediencia a cumplir la voluntad del Señor. Y es entonces, después al final, como termina, como una inclusión, ¿verdad? Así como comienza, después también termina y te incluye, es decir, como paréntesis, comienza, termina. Y entonces,
para darte a entender que la fortaleza justamente de este mensaje va a ser en eso, en una escucha, en una obediencia, en un camino que nosotros hacemos personalmente, ¿verdad?, hacia Dios, porque entendemos ese mensaje. Y después, cuando decíamos que después de todos estos acontecimientos, la palabra del Señor que llega de nuevo a Abraham, le dice en visión. La visión, ya dijimos también, que es el momento de una sintonía profunda con el Señor en el aspecto religioso. Es un lenguaje literario, es una forma de decir, es decir, es soñado, es un lenguaje. Soñé que esto sucederá, soñé que esto pasará. La visión es como mirar con los ojos abiertos y darse cuenta y decir, ¿cuántas veces nosotros no tenemos visiones en este sentido, verdad? ¿Por qué? Porque estamos mirando y estamos diciendo, bueno, aquí va a suceder algo, ¿verdad? Si vos tenés justamente la fuerza de imagen y semejanza de Dios, ese aspecto de la divinidad, decíamos en otro de nuestros capítulos, ¿verdad?, que ya hemos reflexionado y que hemos estudiado. Dios nos ha dado todo. Nosotros lo tenemos todo por dentro, la fuerza del Nefesh, la fuerza del Espíritu de Dios, que ahora entonces nos empuja, nos hace salir desde adentro. Y eso es lo que nos hace entonces poner, ¿verdad?, en sintonía con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Esa visión de querer cumplir y de querer hacer la voluntad del Señor. Y ahora viene, ¿qué es lo que él ve en visión? ¿Qué es lo que se le abre en visión? Hay tres aspectos que nosotros hemos ya subrayado. Después vamos a entrar mejor, ¿verdad?, cada uno de estos aspectos. Ahora solamente lo estamos presentando así en una forma mucho más amplia y general. Dice, no temas, Abraham. No temas, Abraham. Primero, el no temer. ¿Por qué? Y porque yo estoy contigo. Yo soy para ti un escudo. El temor a los demás de las cosas que nos rodean, y justamente porque Dios no es nuestro escudo. Como a reflexionar con un grupo, ¿verdad? Y enseguida me hablamos, pero yo vaya que formar la payewi, aquí ya formar ya pose epea, ya pose epea, ya pose amor. Yo les suelo contar muchas experiencias, ¿verdad?, de personas que se dedican al mal, porque esto es dedicarse al mal. Estas son personas malas. A las personas malas. O sea, vos le estás buscando a una persona mala. Porque eso que hacen payé, esas personas realmente son personas malas. Añá, dice añá, dice la añá. Diablos dice la añá. Entonces son personas malas que están buscando ir contra la misma creación, ir contra lo que Dios quiere, que es la felicidad del hombre. Nosotros tenemos que desear el bien a las personas. Nosotros tenemos que ir detrás de una búsqueda sincera del bien. Hay personas malas. Yo incluso a algunas personas les he dicho que son personas malas. Sos mala, le digo, ¿verdad? Sos mala. ¿Por qué? Y algunas veces hay que decirle para que se dé cuenta un poco, pero lo mitad un botila esa y piensa que todo va así, que está cumpliendo cosas, que no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, ahí pisa. Uno tiene que estar muy atento, muy atento. No tiene que lanzarse así nomás para ciertas determinaciones, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, así se nos va presentando esta promesa del Señor, esta riqueza insondable y maravillosa, ¿verdad? Y después, la recompensa, decíamos, que el Señor nos da es muy grande. Y tenemos que buscar también nosotros esa recompensa en la medida en que escuchamos y vivimos la promesa del Señor. Y ahora les doy la bendición del Señor, que quite también de nosotros toda maldad, que nos ayude a esperar y a escuchar esa promesa del Señor y que Él siempre sea nuestro escudo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.